Buenos días, 8 de la mañana, llegan los BRICS. Mañana arranca la cumbre del 22 al 24 de octubre. Estaba marcado en el calendario en una semana que viene a contraponer. Es la semana de los planes y es la semana de la contraposición. Viene a contraponer a las reuniones del Banco Mundial, viene a contraponer a las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Pero sobre todo, esta cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, marca el camino de la vuelta a la esfera internacional de Vladimir Putin. En la de Johannesburgo, la orden de la Corte Penal Internacional evitaba que estuviese presencialmente. Vamos a verle en fotografías con Xi Jinping, no con Lula da Silva, que por cuestiones de salud va a estar en Brasil de manera virtual, pero Vladimir Putin va a tener toda la fotografía puesta en la reunión de los BRICS. Empezamos esta semana programación especial continua, ya sabemos de poner el parón, para ver BRICS, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Es una semana que para la geopolítica es clave, que para la organización a medio plazo de la fotografía internacional es clave. Y viene con fuerza la semana. Viene con la fotografía que le vamos a contar enseguida alrededor de cómo Vladimir Putin lleva a la cumbre de los BRICS el plan para acabar con el dólar. Y viene con la fotografía alrededor de cómo va a buscar, en este caso, los BRICS, en esta reunión de los BRICS, la fotografía de cómo intentar contraponer económicamente y sobre todo una fotografía de ampliación que venga a decirle a parte del mundo que los BRICS ya no es que estén llegando, sino que han llegado. El punto fundamental de la semana está alrededor de cómo va a plantear Vladimir Putin, según The Economist, el plan para acabar con el dólar. Es el punto fundamental. Lo lleva The Economist, lo llevan más medios de manera muy subterfugia durante las últimas horas. Le podemos decir desde Negocios Televisión que la clave fundamental que va a plantear Rusia en la cumbre de los BRICS y que tiene como elemento fundamental el choque, entre otros, con India, viene a plantear de qué manera va a decirles Vladimir Putin que en la situación en la que se encuentra Rusia se pueden encontrar todos ellos si no hay un cambio fundamental. ¿Cuál es el cambio fundamental? Se lo vamos a contar enseguida. Dice The Economist, el plan de Putin para acabar con el dólar, la esperanza de la semana de la cumbre de los BRICS, está alrededor de cómo pelear contra esas sanciones que estarían marcando parte del camino. ¿Cuál es el punto fundamental sobre el que pivota el planteamiento ideológico de gran parte de los BRICS alrededor de cómo pelear contra el dólar, de cómo acabar con el dólar y por qué acabar con el dólar? Miren la primera diapositiva, le hemos traído una fotografía clara alrededor de cuáles son los puntos sobre los que esta semana va a vehicularse todo ese plan para acabar, para vencer al dólar. El punto fundamental es hace 80 años. Los BRICS plantean que el cambio fundamental, sobre todo China, no está alrededor de las guerras mundiales que en el ascenso de Estados Unidos, sino en Bretton Woods. Hace 80 años hay un cambio fundamental, hay un elemento que se convierte en el pivote de la economía de todo el mundo y sobre el que circula, sobre el que gira toda la fotografía alrededor de cómo en el futuro estaría la situación económica internacional y la geopolítica. Es el dólar. El 80 aniversario de la conferencia de Bretton Woods va a ser para los países BRICS la clave fundamental sobre la que pivotar el movimiento para acabar con el dólar. Hay que volver al estado anterior, al estadio anterior. Hay que volver a una fotografía clave para que estos países puedan generar un entorno monetario diferente. ¿Se puede volver al dólar como moneda de referencia? Esa es la pregunta clave que se hacen ahora mismo los países del sur global, los países BRICS más la ampliación que vivimos en enero, alrededor de cómo en el 80 aniversario de la conferencia de Bretton Woods, que cambiaba al oro por el papel moneda, que cambiaba al oro por el dólar, vuelve otra vez 80 años atrás, viendo cómo ese fue el pilar fundamental sobre el que se ha basado la hegemonía de Estados Unidos. Si se consigue eliminar el pilar fundamental, a partir de ahí la hegemonía de Estados Unidos está en entredicho. Ese es el planteamiento no de Putin,
sino de Xi Jinping, que considera más en su círculo más cercano que el gran cambio es económico y no precisamente de ganar guerras, sino que el gran cambio está en el ascenso de China alrededor de un cambio monetario. Y a partir de ahí, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, también se reúnen en un entorno, aunque la desdolarización no ha alcanzado los temores que pudiera tener una parte del mundo, una parte de Occidente, sí ha empezado a mostrar la fotografía de que se puede generar un entorno monetario distinto, paralelo. A partir de ahí, clave fundamental, el plan de Putin para vencer al dólar. Para las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington, el mundo se divide en dos bloques que no por casualidad coinciden en fechas para la reunión también de los BRICS en Kazán, en Rusia. La conferencia de Bretton Woods significaba y significa para Rusia y China el punto de partida del sometimiento de Estados Unidos al resto del mundo económico. Volvamos otra vez a la fotografía alrededor de Tolkien. El anillo único para China y para Rusia fue hace 80 años la generación de un entorno de Bretton Woods que le daba el anillo único a Estados Unidos alrededor del dólar. Un sistema ideado para controlarlos a todos, en el sentido de que todos los bancos, no centrales, sino todos los bancos corresponsales, tienen que actuar, sobre todo en el dólar, para hacer el intercambio y para hacer el movimiento de gran parte del comercio internacional, para dominarlos a todos, porque te pueden sacar del sistema así. Llama la atención 2 años y medio después como Visa y como Mastercard hicieron fuera de Rusia, como Rusia fuera del sistema SWIFT. Es decir, un formato para que estén todos controlados y para que estén todos dominados, en el que la clave fundamental, el anillo único, era el dólar, como la piedra angular sobre la que gira todo. 80 años después, este es el modelo que China, Rusia, quieren impactar directamente. Es el modelo al que quieren atacar directamente, el modelo de Bretton Woods. Un plan que Rusia quiere que tenga el primer paso, el punto de partida del final de los 80 años después, ahora. Pero, ¿cómo? Es el elemento fundamental. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de cómo el plan de Putin para vencer al dólar pasa irremediablemente por el formato de los BRICS. Pasa irremediablemente por crear un bloque alternativo, no solo bélico, sino sobre todo económico, al que se puedan unir todos aquellos que creen que antes o después pueden tener un problema a la hora de enfrentar el crecimiento contra Estados Unidos. India, China, Egipto. Miren lo que está sucediendo alrededor de la refinanciación con gran parte del modelo occidental, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en los últimos días, con una queja grande de Egipto, alrededor de cómo no se le está ayudando al crecimiento después de 2 años de una crisis salvaje. Cómo se ve una parte también de África viendo Sudáfrica entre ellos, como viendo que no consiguen crecer si siguen en el entorno de Estados Unidos, como gran parte de los BRICS del sur global ha visto que el camino de sometimiento no les lleva a levantar la cabeza económica si Estados Unidos sigue en ese entorno. A partir de ahí, la cumbre de los BRICS de esta semana espera, sobre todo Rusia, que provoque un Big Bang geopolítico y económico que rompa las sanciones, que le permita de verdad interactuar con el bloque para dividir el mundo como un cuchillo en mantequilla en 2 partes, y a partir de ahí también la economía permita romper las sanciones y crear, como les decía, esa división económica total en todo el mundo. Fíjense cómo cada vez más construir un nuevo, no orden mundial, sino un nuevo sistema global de pagos financieros para atacar el dominio de Estados Unidos sobre las finanzas globales es el punto fundamental en el que Rusia da la cara, pero China está detrás mirándole. Hoy ha bajado China 25 puntos básicos, 2 de los principales tipos de referencia, mercado otra vez disparándose en China. ¿Por qué? Porque cree que sí que tiene argumentos a nivel internacional, pero el anillo único le somete. Y eso que en el mismo grupo está India, que no le hace ninguna gracia estar en el entorno de China. A partir de ahí, ese plan, sistema global de pagos financieros para atacar el dominio de Estados Unidos va a ser la clave de los BRICS durante toda la semana,
y va a ser la clave de cómo plantear desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional la posición de defensa del orden, la posición de defensa de Estados Unidos y de los acólitos alrededor, de decir, no es el momento del cambio porque quedo fuera de la fotografía de una manera clave. Y dice, y para proteger a Rusia y para los países de su bloque de las sanciones. ¿El qué? El sistema de pagos financieros. A partir de ahí, ese sistema de pago de los BRICS, que enseguida le contamos, permitirá operaciones económicas sin depender de aquellos que decidieron armar el dólar y armar el euro. Lo dice el entorno de los BRICS durante los últimos días en repetidas ocasiones. El sistema de pagos alternativo que los BRICS creen tener terminado dentro de poco más de un año permitirá operaciones económicas que en ese entorno no dependan, sobre todo de aquellos que crearon los principales anillos, el único y los colindantes, el euro, colindante, el dólar, el único, el yen en el elemento también colateral. Pero ese sistema de pagos es el elemento fundamental por donde tiene que girar todo, y no es un tema solo de Rusia y de China. Es bien conocida, luego se la pondremos, la frase de Lula da Silva, que ha repetido en el último año constantemente. Todas las noches me acuesto soñando con el momento en el que el dólar ya no es la moneda de referencia y el resto de países podemos quitarnos, dice Lula da Silva, Brasil, el yugo, el anillo único, empleado en el dólar como elemento fundamental de sometimiento económico hacia la otra parte que quiere intentar subir, ascender frente a la hegemonía del dólar y de Estados Unidos. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo en este entorno está ya prácticamente creado la contraposición de Enbridge. Llegará al mercado dentro de poco más de un año, se espera que entre año, año y medio. Bridge es prácticamente clavado el sistema de Enbridge. ¿Quién está en el entorno del Banco Internacional de Pagos mirando todo y viendo cuál es la clave fundamental de Enbridge? China, que en ese entorno está mirando como Bridge, ese puente para los bridge, para un entorno monetario, un sistema diferente, plantea un cambio fundamental. ¿Por qué se retrotrae Rusia, China, India y el conjunto de los BRICS 80 años atrás? Vivimos en el entorno del oro como elemento fundamental de intercambio, todas las monedas contra el oro como elemento fundamental hace 500 años, las monedas asociadas al oro como elemento fundamental, hasta que se entiende que hay un anillo único para crear a través de una moneda fiat, una moneda de papel, una moneda que no tiene respaldo, si no tiene la hegemonía el país que da el respaldo y puede imponerla, Estados Unidos y el dólar, y 80 años después, pongan ustedes desde el inicio de los pagos, el oro como elemento fundamental, trueque, oro, 80 años de entorno del dólar para caminar a un elemento que cambia el modelo anterior. ¿Qué cambia el elemento fundamental de Bretton Woods cuando el mundo dice el poder no es para el oro, el poder es para el dólar? Bueno, el mundo no, lo dice Estados Unidos. ¿Qué cambia? Las monedas digitales, las CBDCs, eso que tanto criticamos, va a ser el sometimiento absoluto. El anillo único se crea con el dólar, el anillo único se perfecciona con el dólar digital, con un modelo de Enbridge en el que tú te sales del sistema, ya no solo los países, sino que tú eres, pero bueno, una hormiguita alrededor de todo el sistema internacional. Este está infringiendo la norma fuera del sistema. De tal manera que, a la vez que hemos visto la salida del sistema del modelo SWIFT de Rusia, de Irán, de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela, entiéndanme, a través de todo ese movimiento de estos años, el anillo único perfeccionado, es decir, el dólar digital, viene ahora al control absoluto no solo de los estados, sino de las personas, a través de la tecnología. Por eso la tecnología es la clave fundamental sobre la que pivota todo, porque es el elemento fundamental para conseguir el gran control. De tal manera que Bridge, que no significa que sea el modelo de libertad absoluta para el ciudadano, eso es Bitcoin.
sino que esto es un anillo diferente. Usted tiene el anillo único perfeccionado, yo quiero mi anillo elfo, yo quiero mi anillo para los enanos, yo quiero mi anillo para los humanos, yo quiero mi anillo para... De tal manera que Bridge viene como para poner la fotografía, toda la tecnología alrededor, para contraponer a Enbridge la perfección del anillo único, viene con un sucedáneo, Bridge, destinado a ser construido dentro de un año, que permitirá a los países BRICS llevar a cabo acuerdos transfronterizos utilizando plataformas digitales administradas por sus bancos centrales, que es la clave fundamental, bancos corresponsales fuera. El control va directo del ciudadano al banco central, a la tecnológica o al estado clave, o al que dirige, a la élite, al poder absoluto aquí arriba. Solo tiene dos pasos, el poder absoluto, el banco central controlado por el poder absoluto, el ciudadano de a pie, que tiene sus cuentas en los bancos centrales mediante monedas digitales. En este entorno, ¿qué hace Rusia? ¿Qué hace China? ¿Qué hace India? ¿Qué hacen los BRICS? ¿Qué hacen el sur global? Su propio modelo, que no significa de libertad absoluta. No confundan, la libertad absoluta en un modelo extremo alrededor de Bridge y de Enbridge es Bitcoin. O es el oro. ¿Por qué no utiliza Rusia, China, India, Brasil, Egipto, Arabia Saudí, BRICS ampliados, Sudáfrica? ¿Por qué no utilizan el oro? Lo comentamos enseguida. Se contrapone al Bridge porque es la perfección del anillo, es la perfección del sometimiento, es la perfección de un modelo de pagos en el que has perdido ya todo. Y tienen que contraponer un modelo BRICS, pero en el que también el anillo entra en juego, en el que también el sometimiento entra en juego, en el que también ellos puedan crear su propio entorno de sometimiento. No le engañen. China ha apostado durante mucho tiempo a que la tecnología de pagos, dicho por Xi Jinping, a que la tecnología de pagos, tecnología, chips, Nvidias, energía asociada, vamos a hablar mucho en las próximas semanas y hoy también, energía asociada a través de pequeños reactores nucleares que permitan la generación de la inteligencia artificial, lo vamos a hablar mucho durante el día, esa tecnología de pagos y no una rebelión de acreedores contra la deuda, que lo podría haber hecho China porque era el gran poseedor y podría haber ido a decir no quiero más, y sin embargo no lo ha hecho, porque sabe que es parte del sistema, mientras se crea el siguiente sistema, mientras Celebrimbor va creando los siguientes anillos. No hay ahora mismo la posibilidad de atacarle a ello. O un conflicto militar, es decir, no una rebelión de acreedores contra la deuda, o un conflicto militar reducirá el poder de Estados Unidos, sino que la tecnología de pagos acabará con el anillo único, acabará con la clave fundamental del sometimiento, acabará con lo que de verdad pensamos que vale, pero no vale. Solo tienen que ver la comparación dólar o euro contra el oro en un entorno donde cada vez vale menos, en un entorno donde el ciudadano va viendo, a mí me quitaron lo que de verdad construía el anillo único, el oro. Miren la siguiente fotografía, alrededor de ven cómo va cogiendo cuerpo el plan de Putin para vencer al dólar. No era solo desdolarizar, era generar todo un entorno. La centralidad del dólar, dijeron Abraham Newman y Henry Farrell, proporciona lo que llaman ellos los efectos panóptico y punto de estrecho. Es decir, hay un momento en el que todo el sistema cabe por un canal, cabe por un estrecho controlado por Estados Unidos. Oiga, es que yo quiero blanquear, yo quiero lo que sea, cualquier tipo de delito o cualquier tipo de alternativa al dominante fundamental. ¿Qué consigo? Al pasarte por el estrecho, al hacerte ese efecto panóptico, lo que conseguimos es controlarlo. De tal manera que, dicen Farrell y Newman, Abraham Newman y Henry Farrell, que esa centralidad del dólar es elemento fundamental. Todo pivota alrededor del dólar. Todo pivota como el sol, todos los planetas alrededor del dólar, como elemento fundamental de la hegemonía de Estados Unidos. Casi todos los bancos que realizan transacciones en dólares tienen que hacerlo a través de un banco corresponsal, no de un banco central, de un banco corresponsal, banco comercial y sus asesores corresponsales en Estados Unidos, y puede monitorear Estados Unidos
todos los flujos en busca de signos de financiación terrorista o de evasión de sanciones. A la hora de decirle a Corea del Norte, Irán, China en un futuro, si quiere mover alguna pieza en Taiwán, India en un futuro, si de verdad quiere ascender contra Estados Unidos y contra China como gran potencia económica. Pero también el sur global, que ha visto cómo quedaba relegado y relegado y relegado y relegado y relegado y relegado el ascenso de ellos también. Oiga, somos emergentes, pero le habéis puesto el nombre por decir algo, porque aquí no emerge nada. Vamos muy bien y nos paráis, vamos muy bien y nos paráis, vamos muy bien y nos metéis una crisis. Para Putin, crear un nuevo plan es una prioridad práctica, urgente, así como una estrategia geopolítica. La clave fundamental de intentar poner encima de la mesa un plan alternativo a la hegemonía del dólar. Miren la siguiente diapositiva. En esa centralidad del dólar, que antes era la centralidad del oro, los mercados de divisa de Rusia comercian ahora mismo casi exclusivamente con yuanes. ¿Qué le está pasando a Rusia / qué le está pasando a Putin? Debido a que no puede obtener suficiente de yuanes de esa moneda para pagar todas las importaciones, ha reducido al trueque una parte del comercio. En octubre se sabe que Rusia acordó comprar mandarinas, con distintos informes, se sabe que Rusia acordó comprar mandarinas, cítricos de Pakistán, pagados con garbanzos y lentejas. Es que no es broma, ¿eh? Lo puede parecer, pero no lo es. Con tal de salir del dólar, ha preferido Putin entrar a un entorno de trueque, porque lo que hay es cada vez más tensión de liquidez. ¿Por qué? Porque no hay suficiente liquidez para hacer todas las transacciones, ni incluso de un solo país, sino que necesitas abrirte. Y antes de abrirse al dólar, al que no puede acceder, y donde le han trincado miles y miles de millones por todo el mundo, que son la clave de lo que ahora quieren primero congelar y luego definitivamente expropiar, Rusia, Putin en ese entorno ha preferido incluso llegar a acuerdos con Pakistán de trueque al más puro estilo del Paleolítico. Oiga, deme mandarinas, tome garbanzos y lentejas. No es broma, ¿eh? La creación de una empresa de reaseguros es el otro elemento fundamental que los BRICS van a plantear. ¿Dónde está el problema? Reaseguros que permitan eludir sanciones occidentales que están bloqueadas para, por ejemplo, reasegurar petroleros que transporten el petróleo ruso. Si tú creas suficiente cantidad de mercado alrededor de unos reaseguros que permitan en todo ese escenario, en todo ese bloque, piensen que hay un telón de silicio. Vivimos en un telón de acero la Primera Guerra Fría, vivimos en un telón de silicio esta Segunda Guerra Fría. Dividido el mundo en dos, si reaseguran todo este bloque a través de acuerdos de todo el bloque no bilaterales, esos petroleros rusos, de Arabia Saudí, permiten sobre todo generar un entorno económico fuera del sistema y un sistema de pagos que reemplace sobre todo a Visa y Mastercard como elemento fundamental. Han discutido la creación de una agencia de calificación crediticia porque es el otro elemento fundamental. Oiga, yo le voy a dar los garbanzos y las lentejas, pero usted me va a dar las mandarinas. ¿Quién me asegura que usted me va a mandar las mandarinas? O yo le mando los garbanzos y aquí no vuelven las mandarinas. En el entorno de trueque. Imagínense. Y los yuanes que no han llegado, Pepe. Que no llegan. Que llevas 3 días y no llegan los yuanes. ¿Cuál es la clave? Que el mundo se ha dado a sí mismo para intentar evitar esos entornos. Clarísimamente, esas agencias crediticias que permitían decir, a este no le vendas, que este no te manda nada. A este no le vendas, que tardó, se retrasó en el pago, a este no le vendas, que elemento fundamental. Miren la siguiente diapositiva. En este entorno, la clave fundamental es la creación de una moneda común. Putin ya ha presionado y no ha conseguido, sobre todo por la posición de desconfianza de India dentro de los BRICS, crear una moneda común para el comercio de precios, basada en una cesta de oro y en otras monedas no estadounidenses. Pero India se opuso ya hace 2 semanas. Pero el plan inicial para vencer al dólar es la vuelta atrás a Bretton Woods. Pero el resto de los BRICS le dicen, te estás equivocando. El plan no es volver a 80 años atrás y tirar abajo Bretton Woods y volver a lo anterior. Es decir,
crear una moneda común basada en una cesta de oro y otras monedas no estadounidenses. Lo podría haber sido hace 40 años, pero no 80 años después. ¿Por qué? Porque sobre la base de Bretton Woods se ha creado un entorno posterior más poderoso que el anterior y que Bretton Woods, que son las monedas digitales. Por lo que la propia India ya le está planteando a Rusia, es que el tiro está mal enfocado. Es que eso se podría haber planteado hace décadas, donde tendría haber tenido sentido, si tuvieran fuerza los BRICS de entonces, la generación de esa cesta de oro y de otras monedas no estadounidenses. Pero ahora mismo, y meterse en todo ese escenario India, con las reticencias con China de India, hace que la iniciativa que gane cuerpo es el dinero digital respaldado por monedas de fiat. Es aceptar que el anillo único es imprescindible. Es aceptar que necesitas un dólar. Es aceptar que todos los BRICS unidos y todos los que quieran comprar al entorno de BRICS, sobre todo energía, van a pasar por el aro alrededor de una moneda fiat digital, es decir, moneda fiat Bretton Woods, pero modelo 2.0, modelo evolucionado, modelo de sometimiento absoluto a través de esas monedas digitales. Esto colocaría a los bancos centrales y no a los bancos corresponsales con acceso al sistema de compensación del dólar. Y esto, al descentralizar el sistema financiero, aunque sea sobre la base de una moneda fiat digital, que no es lo preferible, que no es lo que quería Putin, que no es lo que quería Xi Jinping, ven que han llegado tarde. Tarde 40 años, ¿eh? Ven que al descentralizar el sistema financiero, se lo está planteando sobre todo India, esos BRICS Bridge son una propuesta que significaría que ningún país podría desconectar a otro. Con lo que, de los dos elementos fundamentales, el principal era el de las sanciones. Se acabó el tema de las sanciones en un modelo de BRICS Bridge. Si consiguen alimentarlo de la misma manera que el Banco Internacional de Pagos está movilizando ese M-Bridge, que es el germen y es lo más parecido a lo que están montando los BRICS. Sabemos que ese es el modelo. Nos habría gustado el anterior, llegamos 40 años tarde. Pero no podemos competir con armas del año anterior, armas económicas del modelo anterior, lo que venís a ponernos encima de la mesa, que es el sometimiento total y absoluto. Por lo que aquí tienen en la parte final la clave fundamental. Todo el trabajo de los últimos 15 años de montar en paralelo un modelo de sistema que tú me montas el Fondo Monetario Internacional, aquí tienen tu contraparte, que tú me montas el Banco Mundial, aquí tienen mi contraparte, que tú me montas, aquí tienen mi contraparte. Viene como elemento fundamental a que, aunque hace 14 años en la mirada estaba este modelo, el modelo fundamental va a ser este. El dinero digital respaldado por monedas fiat, dinero digital respaldado por monedas fiat, de control absoluto al igual que Occidente, con una descentralización del sistema financiero suficiente como para que la propuesta signifique que ningún país podrá desconectar a otro. Miren la siguiente diapositiva. Alrededor de cómo en este entorno los bancos comerciales realizarán transacciones a través de sus propios bancos centrales, no necesitarán mantener relaciones bilaterales con bancos extranjeros y lo que les digo es un plan que tiene 48 páginas. Dice The Economist que el plan BRICS Bridge, tiene 48 páginas clarísimas en el que plantea en este inicio de cumbre de los BRICS que una nueva plataforma multinacional para fines de liquidación transfronteriza, en palabras textuales del informe, necesita ser examinada en la cumbre de los BRICS con más detalle debido a su novedad, a los riesgos asociados y potencialmente a una economía que va a cambiar el juego. Y en ese cambio de juego es donde viene el plan que le plantean los BRICS al resto del mundo de decir, si tú quieres eso, yo te contrapongo esto de una manera clarísima. Todavía hay enormes desafíos económicos, el principal la liquidez, lo han visto en el trueque alrededor de Rusia y como les decía al principio, no es un tema de Rusia, no es un tema de China, es un tema del sentimiento de todo el sur global de que generación tras generación parece que la siguiente generación es la que va a tener la oportunidad, pasa a la siguiente generación y pasa la oportunidad a la siguiente y así constantemente. Hasta que Lula da Silva, en esta frase
que nos ha dicho durante el último año y lo ha repetido en las últimas semanas, que por cierto no va a asistir presencialmente a los BRICS por un tema de salud. Vamos a ver qué es, porque no sabe mucho más. Dice Lula da Silva: todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar. ¿Quién fue el que decidió? Pues Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decidir? Dos cuestiones antes de marcharnos a lo que está sucediendo